Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1976 para conversar sobre el debut discográfico con su propio proyecto de uno de los más importantes personajes de la escena inglesa de todos los tiempos, Alan Parsons. Acompáñenme. Para 1976, cuando el inglés Alan Parsons decidió darle forma a su proyecto personal, ya su bagaje, su currículum era realmente amplísimo, pero nunca se había decidido a emprender su propio proyecto como líder. Musicalmente hablando. Hasta ese momento Alan Parsons se había desempeñado en las consolas de audio. Era para ese año 1976 uno de los más importantes ingenieros de sonido de estudio. Había comenzado a finales de los 60 mezclando como asistente, participando como asistente del ingeniero principal en discos de los Beatles. Probablemente el disco Abbey Road, también participa en Let It Be, pero sobre todo Abbey Road le dio un primer empujón realmente importante para que entonces, en la primera mitad de los años 70, Alan Parsons comenzara a trabajar con diversos grupos. Parsons estuvo involucrado con la banda Ambrosia, con la banda Pilot, que tuvo un gran éxito llamado Magic, pero tuvo el gran momento de inflexión con The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Con ese disco Parsons trascendió a la historia, ganó Grammy, mejor ingeniería de sonido, y obviamente la relevancia, la importancia que tuvo ese disco de Pink Floyd, no solamente para la banda, sino para él, funcionaron como la real catapulta para Alan Parsons. Todavía en el mismo año 76 fue publicado otro de los discos que le dieron la vuelta al mundo, en los cuales Alan Parsons fue pieza fundamental como ingeniero de sonido, que fue The Year of the Cat de Old Stewart. Esa crónica la consiguen en este canal, la hicimos ya hace tiempo cuando ese disco cumplía 45 y ahora está cumpliendo 50 en este año 2026. De modo que Alan Parsons entonces, a pesar de que Pink Floyd volvió a ofrecerle la posibilidad de encargarse de la dirección de audio para el disco Wish You Were Here, ya en 1975 Alan Parsons tenía un proyecto entre manos lo suficientemente importante como para dedicarse por completo a él. Se juntó con los músicos, tanto de Ambrosia como de Pilot, quienes grabaron unos temas, los de Ambrosia, y otros temas, los de Pilot, pero también se asoció, digámoslo así, con el compositor y teclista Eric Woolfson.
En realidad, The Alan Parsons Project tuvo un peso de Alan Parsons, pero también de Eric Woolfson, que durante toda la exitosísima primera etapa fue bastante equilibrado. Y para este disco en particular, que fue el debut, Tales of Mystery and Imagination, Alan Parsons contó también con la participación de Andrew Powell, un importante director de orquestas y arreglista que tiene un peso específico realmente muy notable en este álbum debut, Tales and Mystery and Imagination, que está inspirado en los cuentos, en las obras del escritor de literatura de horror Edgar Allan Poe. Una literatura, una obra que ha influido en muchísimos artistas de todo tipo, no solamente músicos, a través del tiempo, también en el cine y también, por supuesto, en la propia literatura. De modo que este disco, publicado el 1 de mayo de 1976, fue un trabajo realmente monumental desde todo punto de vista. Es un trabajo conceptual, como se estilaba en la década de los años 70. Es un trabajo que pudiéramos ubicar de algún modo dentro de los linderos del rock sinfónico, aunque tiene una esencia pop bastante notable. Una etiqueta que se acuñó en los años 70 para referirse a los grupos o los artistas que estaban como en un terreno medio entre el rock progresivo, sinfónico y el pop, pero que no entraban dentro de esas categorías al 100% y hacían una propuesta fuera de lo convencional. Se acuñó un término llamado art rock, y ahí pudiéramos ubicar a Alan Parsons Project, especialmente en su primera etapa. A medida que fue pasando el tiempo, los años 80, sí ya incursionó directamente en la canción pop, con mucho éxito. Pero aquí todavía, en este maravilloso trabajo, cuya portada, todo el arte está diseñado por la importante casa diseñadora Hipgnosis. En ese tiempo, en los 70, Hipgnosis hizo muchísimos artes. Famosísimas son las portadas y los artes de Pink Floyd, que tuvieron en Hipgnosis un elemento diferenciador, y este trabajo, que no solamente es lo que vemos aquí, sino que cuenta con un folleto interno con todas las letras, los textos ligados, como ya dije, con las novelas de Edgar Allan Poe, que está aquí. Y esto es un libro, es una edición que, como muchas de la época dorada de los discos de vinilo, los LPs, la década, digamos, de oro de la tecnología analógica, ya lo he dicho otras veces, pero la tecnología digital que llegó a principios de los 80 vino a desbancar una tecnología que estaba en su momento de esplendor, y la digital todavía le costó años madurar. Pues bien, aquí está esta presentación maravillosa del disco de Alan Parsons,
Aquí está, por supuesto, además de los textos, toda todos los créditos del disco, que, como ya dije, está interpretado por músicos de esas dos bandas con las cuales Alan Parsons había trabajado. Ambrosia, que tenía muy buenas armonías vocales, una banda interesante, y también Pilot, que también tuvo un desarrollo un tanto fugaz, pero interesante. Así que los bajos en unas canciones o en otras fueron interpretados por Dave Patton y Joe Puerta, y las baterías igual, en un lado, en unas canciones por Stuart Tosh y en otras por Burleigh Drummond. Y así ocurrió con todos los instrumentos de este disco. Ian Brainston, el guitarrista, falleció hace no mucho tiempo. Y bueno, pues este disco está compuesto por piezas como A Dream Within a Dream, que es la que abre el disco, la composición compartida de Wolfson y Parsons, como todo el disco. Y hay, por supuesto, canciones que están ligadas con algunos de los cuentos más emblemáticos de Edgar Allan Poe, como The Raven, El Cuervo, por ejemplo, The Cask of Amontillado, o la más famosa de todas, de la cual se han hecho películas. Recuerdo una que vi antes, siendo niño, antes de conocer este disco, protagonizada por Vincent Price, llamada The Fall of the House of Usher, La caída de la casa Usher. Esta obra también fue llevada a la música por Peter Hamill a principios de los años 90. Y el disco pues tiene otros colaboradores aquí y allá, como Francis Mockman, por ejemplo, conocido por haber sido cofundador de Curved Air y luego de la agrupación Sky, después de este disco, de hecho. Y por supuesto cuenta con varios vocalistas, entre ellos John Miles y el gran Arthur Brown, aquel de The Crazy World of Arthur Brown y la increíble pieza Fire. Y Arthur Brown además se dedicó luego a la narración. Participa en muchas obras de la BBC. Este disco, por tanto, es un trabajo increíble. Esta edición, que es francesa, realizada también en 1976, cuenta además con un folleto interno traducido al francés, donde hay una pequeña biografía de Eric Wolfson. También se habla, por supuesto, de Alan Parsons y de Andrew Powell. Y luego está en francés, pues, la explicación de la obra. Esta reseña la pueden conseguir en revistaladosis.com con los audios completos. Bien, muchas gracias por estar ahí como siempre, por apoyar este canal, y hay varias maneras de apoyarlo. Pueden, ¿por qué no?, invitarme a un café, yo se los agradecería muchísimo. Y si han llegado hasta este punto, pues se los agradezco mucho más, porque el algoritmo de YouTube premia aquellos vídeos y aquellos canales cuyos visitantes ven hasta el final. Eso nos ayuda en el posicionamiento y en que YouTube muestre estos vídeos. Así que muchas gracias y los espero en un próximo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.